Hola Kendis. Hace tiempo que quería hablaros del tema de la legalidad o no de la práctica del off-road, por lo importante que es para nosotros y el desconocimiento que en general hay al respecto. Este tema nos afecta a todos los usuarios de vehículos de campo como motos de trial, enduro, trail, quads, buggies y todoterrenos. ¿Podemos o no podemos circular por caminos? ¿Dónde se puede? ¿Dónde no? ¿Qué leyes lo regulan? Me consta que hay gente que piensa que en general el off-road está permitido salvo en sitios concretos como en parques nacionales, en GRs, espacios protegidos y en vías pecuarias, pero que si un camino tiene más de 2 o 3 metros de anchura se puede circular y no te pueden decir nada. Hay otros más drásticos que, amparándose en la Constitución, piensan que todo español es libre de circular por todo el territorio del país. También hay gente que piensa que hay rutas off-road completamente legales, como la TET o las que aparecen en Wikiloc, y otros que piensan que se puede circular sin problemas mientras no te encuentres con señales, carteles, vallas o barreras que lo impidan. Vamos, que si no hay señales de prohibición, se puede circular sin riesgo. Vamos a intentar arrojar un poco de luz en este tema. Para poder dar una opinión razonable, lo primero que hay que hacer es ver la legislación que tiene algo que decir al respecto. A ver, por otro lado, yo no soy abogado, por lo que si en algún momento cometo alguna inexactitud, no dudéis en hacer vuestra aportación en los comentarios para aclarar los temas. Cuando hablamos de leyes, empezaremos diciendo que la legislación española, como en la mayoría de los países, está jerarquizada, es decir, existen leyes más generales y otras leyes de rango inferior que van puntualizando aspectos que las otras leyes más generales pues han dejado sin matizar. Así, en nuestro caso en España tenemos la Ley de Leyes, la Constitución de 1978, que es, digamos, el tronco del árbol, y tenemos el resto de leyes que son las ramas. Lo que una ley superior limita o prohíbe no puede venir una ley de rango inferior y tirarla por tierra, pero lo contrario sí. Lo que una ley superior deja abierto o matizable o no se mete mucho en ello, una ley inferior puede matizarla o ser más restrictiva. Eso suele ocurrir con toda la jerarquía de leyes. Me vais a permitir que a la hora de citar una ley o un artículo en concreto lo haga delante del ordenador, porque no me la sé de memoria. Respecto al tema que nos preocupa, que es la posibilidad de circular con nuestras motos por off-road, la Constitución tiene un artículo relacionado y es el 19, y dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Hay gente que aquí interpreta que la Constitución nos permite circular libremente por caminos sin problemas. Bueno, es más bien un deseo que una interpretación correcta de la ley. Siguiendo esa lógica, no podría haber presidiarios o personas sin techo en España. En este sentido, nadie se plantearía que es libre de fijar su residencia en la cima del Teide o en la cola de caballo de Ordesa, porque hay muchas otras leyes más restrictivas que te lo van a impedir, desde leyes sobre parques nacionales o planes generales de ordenación urbana. Lo mismo sucede con la libre circulación de personas que no de vehículos. Si andando no puedes transitar libremente por terrenos privados o prohibidos por otras leyes, lo mismo ocurre a la hora de circular con un vehículo a motor. La Constitución no dice mucho más, así que tenemos que ir a otras leyes estatales que puedan matizar o regular algo más. Pero antes de seguir hablando de circular por caminos, deberíamos diferenciar dos grandes tipos de caminos. Por un lado, los caminos de uso público y por otro, los caminos privados. Los caminos privados pueden estar perfectamente prohibidos con señales, carteles y cadenas. En estos casos está claro que no se puede circular por ellos, salvo servicios de emergencias, extinción de incendios o servidumbres de paso. Esto de las servidumbres de paso es que si eres dueño de un terreno y no tienes otro camino para acceder a tu propiedad, pues aunque sea privado te tienen que dejar pasar. En los caminos públicos deberíamos distinguir varios tipos, porque la legislación que les afecta es diferente. Y hablo de los caminos agrícolas, los caminos forestales, las vías pecuarias, los caminos en espacios naturales protegidos, es decir, en parques, parajes naturales, reservas, etc. Las GRs y otros itinerarios como la TET, la Trans-Euro Trail. Vamos a ir viendo cada caso.
Al parecer, la circulación por los caminos agrícolas está regulado por el Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre y el Real Decreto Ley 6/2015 del 30 de octubre, que los considera vías públicas en su artículo 1.2c y sujetas al reglamento de tráfico, al reglamento de circulación. Ahora bien, ¿quién es el encargado de regular y reglamentar el tráfico por las vías públicas? Bueno, pues la Constitución española en su artículo 149.1 21ª establece que esa competencia es del Estado. Pero hay determinadas comunidades autónomas que tienen ya cedidas esas competencias de tráfico y son 3: País Vasco, Navarra y Cataluña. El resto de comunidades autónomas carecemos de competencias en materia de tráfico y eso tiene, en este caso, cosas buenas. Y es que, atentos, la ley estatal no prohíbe la circulación por caminos agrícolas de uso público. ¡Bien! Los que vivan en el País Vasco, Navarra y Cataluña tendrán que ver lo que dice su propio reglamento de tráfico al respecto, pero bueno, casi seguro que estará permitido. ¿Qué se entiende por terrenos forestales? Nuevamente nos vamos a una ley estatal, concretamente la 43/2003 del 21 de noviembre, que en su artículo 5.1 define monte como un montón de cosas, un compendio, vamos, casi no se puede casi ni leer. Así que es más fácil decir qué es lo que no considera monte, en el mismo artículo pero en el punto 2. Entonces, no se considera monte los terrenos dedicados al cultivo agrícola, los terrenos urbanos y los terrenos que excluye a la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística. El resto pueden ser considerados como terrenos forestales. Vamos, que según esto, muchos terrenos pueden ser considerados forestales, como playas, albuferas o desiertos. Vale. Además, según el artículo 148.1 de la Constitución, son las comunidades autónomas las que asumen las competencias sobre montes y aprovechamientos forestales. Y así lo vuelve a indicar en el caso de la Comunidad Valenciana el artículo 49.10 del Estatuto de Autonomía. Entonces, para saber si se puede o no circular con nuestra moto por caminos forestales, tenemos que fijarnos en las leyes autonómicas que son las que lo regulan. Ojo, si vais a hacer una ruta off-road que toque varios caminos forestales de varias comunidades autónomas, deberíais miraros la ley de cada autonomía para saber si podéis circular o no. En este sentido, y para no volveros locos, podéis pasaros por la página web de ANVER, Asociación de Usuarios de la Moto Verde, y en su apartado de legislación tenéis un resumen de la normativa aplicable en cada comunidad autónoma. No voy a explicar la normativa de cada comunidad autónoma, pero como se me ha preguntado muchas veces sobre mis rutas en la Comunidad Valenciana, si eran legales o no, si estaban prohibidas, etc., os hablaré del caso concreto de la comunidad en la que vivo, la Comunidad Valenciana. Bueno, pues el 56% de la superficie de la Comunidad Valenciana es forestal, por encima de la media española, por lo que es muy posible que si vuestra ruta pasa por la Comunidad Valenciana, discurra por caminos forestales. Y esta es la legislación al respecto. Para ver la legislación valenciana relacionada con el medio natural, en nuestro caso, caminos forestales, vías pecuarias y espacios protegidos, podemos ir a la web de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que os dejo en la descripción. En concreto, tenemos una ley autonómica que regula la circulación de vehículos a motor por terrenos forestales y es el famoso Decreto 8/2008 del 25 de enero. En este decreto se dicen muchas cosas interesantes. En su artículo 2 se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo campo a través, siempre que no sean en labores de vigilancia, trabajos autorizados, emergencia, de fuerza mayor o de mantenimiento. Todo tipo de vehículos, campo a través, prohibido, motos de trial, enduro y hasta bicicletas. En su artículo 3 define pista forestal como aquella vía que circule total o parcialmente por áreas forestales por la que pueden circular vehículos de 4 ruedas. Ojo, un camino agrícola que pase por terreno forestal es pista forestal. Y se considera sendas forestales las vías o caminos forestales cuya anchura o trazado no permita la circulación de vehículos de 4 ruedas. Ya os adelanto que en su artículo 5 prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo a motor por las sendas forestales excepto emergencias, vigilancia y extinción de incendios.
Vale, pues en su artículo 4, y aquí viene lo importante, en su punto 1 dice que la circulación de vehículos por vías forestales queda limitada a las servidumbres de paso, gestión agroforestal y labores de vigilancia y extinción. ¡Bum! ¡Cerrojazo, amigos! Menudo gol nos colaron en el 2008. Solo pueden circular por vías forestales los que tengan que acceder a sus propiedades, servicios de vigilancia, extinción y gestión agroforestal. Todos los demás podemos hacerlo, pero solicitando permisos a las autoridades competentes, cumpliendo un protocolo y cumpliendo una serie de normas. Eso es precisamente lo que se hace en las rutas organizadas por Atalaya Experiences o rutas del Vinalopó, por ejemplo. En resumen, y para la Comunidad Valenciana, caminos agrícolas sí, caminos forestales, sendas y campo a través, no. Vale, ¿y qué me puede caer por circular por vías forestales? En este decreto 8/2008, en su artículo 17, dice que el régimen sancionador aplicable será el establecido en la Ley 3/1993 del 9 de diciembre, en la Ley 43/2003 del 21 de noviembre y en el resto de legislación de protección de la naturaleza vigente. En la 3/1993, en su artículo 72, se especifican las infracciones administrativas y según cómo se interprete circular en moto, la infracción cometida puede considerarse falta leve de 60 a 600 euros o grave de 600 a 18.000 euros. La Constitución, en su artículo 149.1, 23ª, dice que el Estado tiene competencias en la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. No obstante, la Ley 3/1995 del 23 de marzo, en su artículo 2, dice que las vías pecuarias, rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescindibles e inembargables, y son ellas las que lo regulan. Tenemos, por tanto, que dirigirnos nuevamente a la legislación autonómica para saber si podemos circular con nuestras motos por las vías pecuarias. En la Comunidad Valenciana, si queréis saber las leyes que regulen las vías pecuarias, debéis ir a esta página que os pongo en la descripción. La ley valenciana que habla de las vías pecuarias es la Ley 3/2014 del 11 de julio. En esta ley, y en su artículo 35.1b, prohíbe la circulación con vehículos motorizados no relacionados con la actividad agraria o con la prestación de servicio público, salvo las excepciones previstas en la presente ley, es decir, pedir autorización. Es decir, en la Comunidad Valenciana y como un usuario normal podemos circular por caminos agrícolas, pero si esos caminos son vías pecuarias, no podemos hacerlo sin la autorización correspondiente. ¿Y si lo incumplimos? Bueno, pues esta ley dice que será la Ley 3/1995 del 23 de marzo la que imponga las sanciones. Y en el caso de simplemente circular por una vía pecuaria, esta ley lo considera, en su artículo 21, como infracción administrativa leve, con una multa de 60 a 600 euros. Los espacios protegidos son áreas geográficas más o menos extensas que son protegidas de manera especial por su riqueza en flora y fauna. Se protegen tomando medidas que eviten la degradación del medio natural, por ejemplo, reducir el número de visitas o que se tengan que hacer en un vehículo especial, el control de las construcciones, el control de los vertidos, el uso que se le puede dar a ese espacio protegido, las actividades que están permitidas o están prohibidas, etcétera, etcétera. Bueno, pues existen muchos tipos de espacios protegidos en España, como parques nacionales, parques naturales, parajes naturales municipales, reservas naturales, etcétera, etcétera. Existen tantos tipos de espacios protegidos porque tienen distinto grado de protección. Por ejemplo, en un parque nacional existen especies endémicas de flora y fauna, es decir, especies que solo existen en ese lugar, además de ser lugares de gran interés para los científicos. Mientras que, por ejemplo, en un parque natural las especies son más comunes y estos espacios no son tan relevantes para los científicos, aunque no por ello dejan de ser importantes. De hecho, ambos suelen tener similares medidas de protección.
En España y de momento tenemos 15 parques nacionales que podréis ver en el mapa. Normalmente estos parques nacionales suelen ser de gestión estatal, mientras que los demás espacios protegidos suelen regirse por la legislación autonómica o local. Entonces, cada espacio protegido se toma como un caso singular y cada uno tiene sus propias medidas de protección y normativa, por lo que si queremos saber si está permitido circular off-road por un área protegida, hay que leerse su normativa específica. Para saber la legislación valenciana aplicable a los parajes naturales, podéis visitar esta página que os dejo en la descripción donde os lo dice. En la Comunidad Valenciana tenemos una ley autonómica general para todos los espacios protegidos, que es la Ley 11/1994 del 27 de diciembre, que en su artículo 52.12 considera infracción a la circulación y estacionamiento fuera de los lugares previstos al efecto por la normativa de cada espacio y sin autorización. Es decir, para saber cuáles son los lugares previstos para la circulación, debemos irnos a la legislación de cada espacio protegido. En efecto, por circular o estacionar en lugares no previstos al efecto, porque circular por parques naturales no está prohibido. De hecho, se puede circular por las carreteras del Parque del Mongó, de la Calderona, del Espadán o de las Hoces del Cabriel. Las carreteras están permitidas para ello, pero ¿los caminos off-road? Para saber concretamente las restricciones de cada espacio protegido tendríamos que leer su reglamento específico. Por ejemplo, y dado que tengo vídeos en la Sierra Calderona, Sierra de Espadán y las Hoces del Cabriel, que son los 3 parques naturales, hablaré más específicamente de los casos de la Comunidad Valenciana. Para saber la legislación de cada uno de los espacios protegidos de la Comunidad Valenciana, podéis ir a la web de la Generalitat. En la Comunidad Valenciana, todo parque natural debe contar con un plan de ordenación de recursos naturales y un plan rector de uso y gestión del parque. No os haré pasar por toda la legislación de cada uno de los parques porque ya lo he hecho yo y os lo puedo resumir. En el Parque Natural de la Sierra Calderona no se puede circular en moto por sus caminos sin autorización y las sanciones son las vistas en la Ley General Autonómica 11/1994, que ya hemos visto, y que podían ser de 60 a 600 euros si se considera leve o de 600 a 6.000 euros si se considera menos grave. En la Sierra del Espadán se dice que la visita y desplazamiento por el parque es libre y gratuita por las carreteras, caminos y pistas, sin otras limitaciones que las que pueda imponer espacial o temporalmente el órgano competente en materia de espacios naturales, que es la Generalitat. Parece que nos dejan, pero esto último implica tener en cuenta el famoso decreto 8/2008 que nos prohíbe la circulación por todo el camino forestal. Y en las Hoces del Cabriel sucede lo mismo. Parece que se puede circular por los caminos siempre que no nos metamos en zonas de exclusión de uso y que vienen señalizadas, pero siempre tenemos ese decreto 8/2008 que nos lo prohíbe. Las GRs, PRs, etc. son rutas de senderismo de distinta longitud y recorrido y que pueden estar trazadas siguiendo carreteras, calles, senderos, pistas, caminos, etc. Estas rutas han podido ser diseñadas por las federaciones de montaña, los ayuntamientos, personas particulares u otros organismos, pero para su aprobación deben ser homologadas, registradas y señalizadas, cumpliendo con una legislación vigente. Con ello quiero decir que las GRs no implican más prohibición para las motos que las prohibiciones que ya tienen las vías por las que circulan. Es decir, por el hecho de circular por una GR no implica más infracción que la que imponga la vía por la que discurre esa GR. De hecho, hay GRs que discurren por calles y por carreteras. Estaría gracioso no poder ir en coche por calles o carreteras por el hecho de ser una GR. La Trans-Euro-Trail es una ruta trail que atraviesa toda Europa y que seguramente todos conocéis. Os dejo el enlace a su web en la descripción. El trazado de la TED es mixto, es decir, fundamentalmente es off-road, pero tiene sus correspondientes tramos de asfalto. La parte de la TED que rodea España toca muchas comunidades autónomas y este trazado, para ser legal, debería cumplir con toda la legislación que le afecte. Curiosamente, la TED toca muy poco el territorio valenciano. Entra por el rincón de Ademuz, pero todo este recorrido inicial lo hace por carretera. Posteriormente va por Cuenca y vuelve a entrar cerca de Camporrobles, nuevamente por carretera.
Cuando empieza a circular por off-road, inicialmente lo hace por caminos rurales de uso agrícola, no forestal. Pero finalmente toma caminos forestales y entra en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que por la normativa que hemos podido ver es ilegal y nos pueden multar. Como no me he leído todas las normativas autonómicas, desconozco si su trazado es ilegal en más comunidades autónomas. Si lo sabes, estaría bien que lo dejaras en los comentarios para saberlo todos. Como ya sabéis, los que practicamos el off-road no lo tenemos fácil por diversos motivos de los que, ya hablaré en otro vídeo. Pero en la mayoría de ocasiones tenemos la ley en nuestra contra. Asociaciones como Amber luchan por una regulación más justa, pero los lobbies en contra son muy importantes. Y hoy en día es muy difícil revertir esta situación. La legislación aplicable a cada ruta puede ser diferente en función de la comunidad autónoma por la que discurra, o si lo hace por espacios protegidos o vías pecuarias. Aunque es un rollo, deberíamos saber la legislación que nos afecta. Afortunadamente, en algunas comunidades la normativa es más permisiva, pero en otras es implacable, y estaría bien estar advertidos de ello. En el caso de la Comunidad Valenciana, y me consta que en otras comunidades como la de Madrid, Navarra o La Rioja, el tema de las rutas off-road está bastante limitado. Los que hacemos rutas off-road en la Comunidad Valenciana deberíamos saber que circular casi por cualquier camino es ilegal y que nos estamos exponiendo a una multa. En mi caso, es verdad que en todo este tiempo he tenido la suerte de no ser multado. Quizá haya sido suerte o quizás se puede hacer algo de nuestra parte para que así lo sea. Os daré ahora una serie de recomendaciones que pueden ayudar. Aunque todos sabemos que si el político de turno quiere recaudar no hay nada que hacer, si ese día el agente de la ley tiene ganas de multar, la multa te caerá sí o sí. Para el resto de ocasiones hay que procurar dar pocos motivos para que te paren y te multen. Por ejemplo, circular despacio, nada de modo sport con derrapes, caballitos, etc. En muchos sitios, incluso para los dueños de las parcelas, los que tienen servidumbre de paso, o las bicicletas, tienen limitada la velocidad a 20 o 30 km por hora. Esto me lo debería aplicar yo el primero. Id en grupos reducidos que llaman menos la atención y molestan menos a los demás. Sed muy respetuosos con los demás usuarios de los caminos. Pasad despacio, sin levantar polvo ni ruido, saludando y dando los buenos días. Hoy en día todo el mundo lleva un móvil y es muy sencillo hacer una llamada alertando de algo. Los escapes sin DB Killer son imanes para las multas, además de que están prohibidos en muchos espacios. Si solo existe una infracción por la que nos puedan multar, quizá lo dejen pasar, pero si hay más motivos será más difícil que hagan la vista gorda. Por ello, procurad llevar la moto lo más legal posible, no hagáis fuego, no degradéis en exceso los caminos, etcétera, etcétera. Soy de la opinión que la forma de vestir puede ayudar a que te multen. Una indumentaria con esos colores flúor, cascos llamativos, protecciones y botas que uno parece un gladiador o un Terminator, pues no ayuda. Mientras que vestir como hago yo, como un abuelo que parece que va a vigilar sus lechugas al campo, pues puede ayudar a casi dar pena y librarte de una multa. Vuelvo otra vez sobre lo mismo y que nadie se ofenda, pero una moto veterana y aparentemente tranquila como la Maja despierta menos sospechas o animadversión que una moto de enduro con suspensiones top, tacos agresivos en las ruedas y todas esas cosas. En los espacios protegidos, así como en las vías pecuarias, extremad aún más el respeto y cuidado por dos motivos fundamentales. El primero es que existe más posibilidad de cometer una infracción, porque hay más cosas que están controladas o prohibidas en estos espacios. Y la segunda es que precisamente por existir más prohibiciones hay más sensibilización o se está más vigilante para que estos espacios se respeten. Y ya no hablo solo de las autoridades, sino incluso del resto de usuarios de esos espacios. En los espacios protegidos, si encontráis carteles, señales, barreras o cadenas que impidan el paso, dad la vuelta y buscad una alternativa.
Ojo, no estoy hablando de pastores eléctricos ni de puertas o pasos canadienses para que no salga el ganado, sino de prohibiciones explícitas de paso. Tampoco os metáis en propiedades privadas con señalización explícita de prohibición, ya que será muy difícil justificar vuestra presencia allí. Y esto es todo por este vídeo. Me gustaría que me comentarais cómo es la legislación de vuestra zona, si os habéis encontrado alguna vez con los agentes y si habéis conseguido o no libraros de la multa. Nos vemos después del verano. Que tengáis buenas vacaciones, Kendis.